Así es. Y pasando precisamente al siguiente tema que va ligado a este, comentábamos, es que la verdad es que traemos un problema serio ahí en materia de lo que significa esta tercera ola, ¿no? Y concretamente estamos hablando que en la Ciudad de México la semana anterior hubo un choque en cuanto a versiones y visiones de lo que es la semaforización. Mientras el gobierno federal, por conducto de la vocería de Hugo López Gatell, que él es el responsable al final del día de todo el asunto, se decía que estábamos en semáforo rojo nuevamente en la Ciudad de México, salió Claudia Sheinbaum, ya es segunda o tercera ocasión en donde hay un desacuerdo con la administración federal, diciendo no estamos realmente en semáforo rojo, nos mantenemos en semáforo naranja y estamos en una situación en donde no vamos a respetar lo que dice la administración federal. Y ya no hubo retroceso, Pepe, de lo que significa la semaforización roja, era para parar una serie de actividades. Eso ya no ocurrió y esta llama mucho la atención, cómo este choque de visiones, pues obviamente lo que hacen es que la ciudadanía tenga poca credibilidad en sus autoridades locales y federales y se vuelva, obviamente, un desgarriate todo, ¿no? Situación que ya en el DF ya había sucedido con, valga la redundancia, ya había pasado anteriormente, ¿no? En donde ya toda la gente anda muy tranquilo, sin bronca, como si todo estuviera a todo dar y pues ahora este choque, ¿tú cómo lo apreciaste? Porque Claudia Sheinbaum sí salió a hacer un análisis con datos de la Secretaría de Salud del gobierno del DF y ella hizo toda una relatoría del por qué no pasábamos a semáforo rojo. ¿Tú cómo ves todo esto? Pues mira, en ese encontronazo yo creo que quien sale ganando precisamente por la exposición de los motivos y de sus argumentos es Claudia, ¿no? Yo creo que definitivamente López-Gatell, para mí, para mucha gente, yo creo que ya no tiene autoridad ni credibilidad, esa es la realidad, ¿no? Y yo celebro mucho que Claudia asuma esa posición, porque con datos muy duros, o sea, si bien es cierto que vienen creciendo los contagios, también es cierto que no se ha incrementado el número de muertos o de intubados, por ejemplo, de enfermos graves, ¿no? Si bien es cierto que los contagios han ido aumentando, eso se había comentado ya desde esta variante, de que los casos iban a ser, pues todavía se iban a multiplicar el caso de contagios, pero que no significaba que fuera más fuerte o que fuera más mortífera, ¿no? Que la cepa anterior. Entonces yo creo que con esos datos en la mano son con los que se deben de trabajar precisamente para semaforizar una ciudad. O sea, esta es una ciudad que ya ha empezado a tener vida y movimiento económico que definitivamente era pues de lo que estaba adoleciendo, aunque pues por ahí yo creo que también todavía falta trabajar un poquito más en la responsabilidad de la gente. Yo hoy veo a la gente en las calles cuidarse un poco más ya con estas reglas que se han manifestado desde hace más de un año, pero también hay quien pues de plano les vale gorro, ¿no? La verdad es que les está valiendo madre el caso de las fiestas, el caso de las chelerías y demás, pero ahí es en donde debe de hacer presencia los actos de autoridad. Claro, aquí fíjate que hay una serie de contradicciones que hemos vivido como sociedad, como gobierno y como sociedad. Yo he tenido por obligación laboral que tomar todos los cursos habidos y por haber respecto al COVID. Y estoy hablándote de todo lo relacionado de cómo debes de reingresar a la parte laboral. Y ya cuando conoces obviamente todo esto y lo ves en tu propio espacio laboral que se incumple, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿de qué se trata? ¿No? O sea, por un lado, excelentes contenidos, información muy certera, y por otro lado, ¿no? Que en las empresas no se está haciendo todo lo que se tendría que hacer para que esto funcione. Hace rato hablabas tú, cuando estabas hablando de la parte educativa, que cuando hay un contagio, bueno, tiene que responder de una manera muy pronta y de una manera muy eficaz el ente en cuestión, ¿no? En este caso sería la escuela, para poder decir qué hacemos para que el contagio no vaya más allá. Y bueno, lo que ha sucedido en varias empresas
es que pese a tener, no un contagio, tener 2 o 3 en una semana, lo primero que te dicen es cierra el espacio laboral y váyanse a cuarentena para garantizar de que no siga fluyendo. Eso no ha sucedido. Claro. A pesar de que está estipulado, ¿no? Te lo pongo desde lo micro y ahora con lo macro que está pasando ahorita en la ciudad. Entonces, Claudia se ampara en decir, bueno, a ver, hay mucha gente contagiada, menos gente hospitalizada, menos gente grave y menos gente, pero menos gente grave intubada y menos gente muerta. Con eso es lo que ella argumenta para poder decir, por eso es que no nos vamos a semáforo rojo. Pero, por otro lado, se sabe que a nivel nacional e internacional, una de las preocupaciones mayores es lo que tiene que ver con las cepas que se han estado modificando y que lo que dicen, bueno, ante mayor contagio, lo que puede suceder es de que haya una modificación de las cepas y eso te puede llevar a un estadio muy grave como ciudad o como país, en donde incluso en algunos países de Europa ya van hasta en el inicio de la cuarta ola. Eso es lo que de repente ya desde la perspectiva como escucha, como ciudadano, dices, ¿qué hago? ¿No? O sea, ya salgo con mayor tranquilidad, me sigo cuidando casi al igual que al principio. Todo esto es muy complicado, Pepe, porque al final del día, quien te tendría que estar dando certeza, no te la está dando. Sí, esa parte la habíamos comentado en su momento cuando decían, bueno, es que no es culpa de Gatell, pues yo creo que sí, porque la estrategia no fue la adecuada. Si estableces una estrategia, debes de cuidar que todas las aristas, como lo estás comentando tú, en todas se cumplan. Tú pones el ejemplo de una empresa, yo te pongo el ejemplo de los centros comerciales, ¿no? En donde lo que te piden, o el transporte, en el donde te piden que escanees el código QR para precisamente si hay algún contagio seas informado o informes, y eso no se cumple. En el transporte público como el metro yo creo que es muy complicado, pero por ejemplo, si vas a algún centro comercial, creo que debería haber alguien que te obligue a hacerlo, ¿no? Y si no, no permitirte el acceso. Entonces, yo sí creo que se tiene que comentar una serie de factores para que esto pueda avanzar, porque lo que es un hecho es que, como ya lo comentaste tú, pues estamos en la tercera, puede ser la cuarta, puede ser la quinta, no lo sabemos. Sí, lamentablemente creo que la sociedad no nos estamos percatando de que esto puede llevarnos a algo finito, pero largo. O sea, y esto, desde luego que es poco adecuado porque va a llegar un momento en donde la sociedad va a claudicar, en donde lo vimos ahorita, por ejemplo, ¿no? Con la primera ola, mucha gente se empezó a desesperar, empezó a haber todo un problema de salud mental, no solamente el físico, sino un problema de salud mental, y esto ha ido paulatinamente haciendo que la gente incluso diga, pues ya me vale madre, ya no me cuido, ya no hago caso de las recomendaciones, si algo me de morir, pues me tendré que morir, y este tipo de pensamiento nos lleva realmente a que se perjudica, no solamente a una persona, se perjudica a muchas. Entonces, ahí está, ojalá en algún momento, ahorita pusimos como ejemplo lo que ha acontecido entre la Ciudad de México y el gobierno federal, porque es aquí donde radicamos, pero en todos los estados pasa lo mismo, Pepe. O sea, pasa lo mismo, ¿no? En donde de repente esta dualidad de ver las cosas, rompimientos de estados como Jalisco con la federación en materia de semaforización en su oportunidad. Y lo hemos visto, ¿no? Y bueno, pues llega un momento en donde dices, realmente entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? Porque yo sí estoy completamente seguro de algo que siempre he pensado. El autocuidado de la salud atraviesa porque tengas la información adecuada para que la sumas y te comportes como tal. Pero si el mensaje no es correcto, nadie de nosotros somos médicos, nadie de nosotros somos epidemiólogos, nadie de nosotros somos expertos en materia de todo lo que son las pandemias, y lo que necesitamos es la orientación para poder asumir el compromiso de tener un autocuidado. Al final del día, esa es la labor entre quien sabe de esto, que es el sector salud, y una ciudadanía responsable, que es lo que se apela. Pero para que tú tengas una ciudadana responsable, necesitas tener credibilidad en las instituciones y en el sector salud, situación que creo que se ha venido debilitando
cada día, cada día, cada día, y eso es muy grave para poder ya finalmente pasar al siguiente orden, Pepe. Sí, lo comentábamos al principio, esto es información de la gente hacer lo que requiere, ¿no? Yo sí creo que incluso la figura de Gatell ya está desgastada. O sea, hoy realmente a mí yo no tenía, o dejé de ver más bien sus conferencias porque pues de plano no te aportaba nada más que datos que ni siquiera sabías cómo manejarlos, ¿no? Yo creo que a la población no se le habla de esa manera, más bien era un tema de contención en ese sentido. Y yo creo que esta parte de los semáforos, como se ha venido marcando, yo creo que es lo adecuado porque te va marcando cómo es que te tienes que comportar, por ejemplo, en los establecimientos, en el transporte, en la capacidad de ocupación de los espacios públicos y demás. Y eso es lo que habrá que estar muy atento de entrada. Y lo otro, creo que habrá que reforzar esta parte que bien comentas tú, que tiene que ver con el autocuidado. Ahora, finalmente, resulta ser que ahora, al paso de casi año y medio de la pandemia, el acto más importante de autocuidado es el uso del cubrebocas. Y si lo usas doble, hay garantía de que el contagio sea prácticamente nulo porque se incrementa la probabilidad de que sea el 95%. Fíjate nada más. O sea, una acción tan básica que se debió haber impulsado desde el inicio de la pandemia y que hubo resistencia para implementarlo. Fíjate nada más, o sea, ahí es donde en su momento creo que empezarán obviamente la oposición a pasarle la factura a López Gatell, porque esa acción quedó comprobada conforme fue avanzando el tiempo y que siempre se dijo, hay que usar el cubrebocas y obviamente ahora con estas investigaciones, con esos datos duros, ahí queda ya plasmado uno de los elementos fundamentales que no debemos dejar de utilizar. Así es. Yo creo que hay que seguir cuidándonos en ese sentido. Y pues bueno, pues yo digo, yo reitero, yo celebro realmente la decisión de Claudia porque la otra parte es hasta dónde te pega también psicológicamente, ¿no? Y lo vimos en esa parte de la confusión, pues tuvo que ver con que te dicen es semáforo rojo y pues yo sí veía mucha gente decepcionada porque inmediatamente te transportas o te trasladas a ese esquema en el que te afectó la pandemia, ¿no? Ya sea laboral, ya sea de relación, de lo que sea, pero inmediatamente te transportas a esa parte. Y yo creo que el hecho de que Claudia haya definido con base en estos datos, aunque sí hay que amarrar otras cosas más, pues yo creo que esa parte ayudó mucho pues para que la gente pues pudiera tener confianza, al menos con los datos que se aportaron en la ciudad, ¿no? Así es. Pues, estimado Pepe, muchísimas gracias. 4 grandes temas que revisamos esta semana. Como siempre, es un gusto y un placer compartir este ejercicio cognitivo, ¿no? Que siempre será muy, muy bueno para que nuestra plasticidad cerebral siga moviéndose y que a pesar de los años siga en entrenamiento nuestro buen cerebro. Así que, pues, muchísimas gracias, Pepe. No, no, que al contrario, gracias por la invitación y ya sabes que aquí estamos como cada 8 días. Así es, nos vemos la próxima semana en punto de las 6 de la tarde aquí en Porquería Política, amigos y amigos. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que visiten nuestras redes sociales, manita arriba a los videos y nos vemos para el próximo lunes, precisamente en punto de las 6 de la tarde. Síganse cuidando, que tengan una exitosa semana y nos vemos la próxima semana. Así es, mucha salud.